Vamos al libro de Hechos, capítulo 28, verso del 1 al 16. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cástor y Pólux. Y llegamos a Siracusa y estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bueno, mis hermanos, estamos a las puertas ya de concluir el libro de los Hechos, libro en el que hemos disfrutado y hemos aprendido muchas cosas, y todavía hay mucho que aprender del libro de los Hechos. Lucas dedica aproximadamente desde el capítulo 13 hasta adelante, hasta el final 28, dedica un espacio importante para reportar todo lo que el apóstol Pablo hizo en sus viajes, toda esa obra misionera tan maravillosa que cuando nos sentamos a ver esa obra realmente podemos ver cómo Dios puede usar a una persona cuando esa persona está en conexión con el Señor y acepta ese propósito. Pablo, como habíamos ya estudiado, para hacer un poquito de contexto, Pablo al final de su tercer viaje llevaba una ofrenda para Jerusalén, para los pobres de Jerusalén, y llegando a Jerusalén apresado y culpado de haber introducido en el templo de Jerusalén a un gentil, cosa que era una profanación, y tal como hemos comentado en otras oportunidades, la relación de los judíos y los gentiles de ese tiempo era muy terrible. Los gentiles, o sea, los no judíos, eran considerados perros, eran como seres humanos
de segunda categoría, porque había otra categoría peor, que eran los bárbaros. Era todavía peor, bárbaros. Y bueno, y sabemos que allí fue procesado en juicio por Félix, este funcionario del imperio, que esperaba poder sobornar a Pablo, cosa rara, ¿no? Sobornar a Pablo para que lo dejara en libertad, cosa que nunca sucedió. Todo lo contrario, Pablo le predica a este funcionario y queda espantado porque le predicó directamente a lo que había en su corazón. Pero este funcionario lo deja preso, pasa Pablo 2 años preso, hasta que llega un nuevo funcionario, Festo, que también, queriendo congraciarse allí con los judíos, quería convencer a Pablo de ser juzgado en Jerusalén. Pablo sabía que toda esta treta, ya los judíos lo habían querido asesinar en varias oportunidades, y por supuesto que no era nada seguro para él aceptar esa propuesta de regresar a Jerusalén para ser juzgado por Festo allí, porque sabía que los judíos iban a tramar alguna cosa para asesinarlo. Pero bueno, Pablo, como buen ciudadano romano, conocía sus derechos y no le queda otra opción sino apelar a César. Era un derecho que todo ciudadano tenía. En el capítulo que precede, que terminamos la semana pasada, ese capítulo 27, donde Lucas hace una espléndida descripción de toda esa travesía en el mar, que cuando nosotros, hay muchos escritores, muchos comentaristas, que no se explican mucho, no hayan cómo explicar por qué Lucas dedica un tiempo, un espacio tan gráfico y tan importante en su escrito, como es el capítulo 27, porque es toda esa travesía. Incluso hay algunos que dicen que dentro de los textos antiguos es una maravillosa referencia de cómo era el movimiento marítimo de la época. Es una referencia a otros niveles. Lucas, como buen cronista, no pela ningún detalle de esa travesía, y sabemos que en esa travesía ya había comenzado el invierno, y era en esa zona, en el mar Mediterráneo. Esa zona es una zona muy convulsionada con los vientos, y hay épocas, por ejemplo la época del invierno es una época en la que se mueven muchos vientos contrarios y no es fácil la navegación. Entonces era muy riesgoso. Ellos ya habían zarpado de Cesarea, donde estaba el preso, habían ido hasta Sidón, habían bordeado Chipre y habían llegado a Creta. En esa isla tenían que haber invernado, porque era muy difícil. Si nosotros pudiésemos tener acá un mapa, ustedes lo pueden hacer luego, ven que desde la isla de Chipre hasta la isla de Malta hay una distancia considerable, creo que son más de 300 kilómetros. Una distancia considerable, y en ese tiempo era muy riesgoso navegar. Bueno, sabemos qué pasó. Hay un viento, un huracán de la zona muy conocido, existe hoy en día, que lo menciona como el Euroclidón, que se presenta en temporada. Así como en el mar Caribe nosotros tenemos tiempos de huracanes, bueno, igual en el mar Mediterráneo también hay tiempos donde se presentan estos vientos huracanados. Y la nave, por supuesto, queda a la deriva por aproximadamente 14-15 días sin ver ni sol ni estrellas. Pareciera que todos los elementos se confabulan contra la idea de que Pablo llegue a Roma. Pero el Señor, vamos a ver varios principios acá, pero aquí el Señor había prometido 2 cosas.
y están en Hechos 27:11 y en Hechos 23:11 y Hechos 27:24, donde dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Nosotros, cuando empezamos a leer el capítulo 27, si nosotros nunca hemos leído el capítulo 28, quizás podemos adelantarnos a decir nada, Pablo se ahogó, pero había una promesa de Dios que él llegaría a Roma. Dios prometió. Ese es un punto importante, con lo que vamos a reflexionar un poco más tarde. Cuando Dios promete algo, hermano, Dios lo cumple. Dios se mueve conforme a los designios de su voluntad. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar el designio de la voluntad de Dios. Absolutamente nada. Entonces, en Hechos 27:24, estando en pleno mar, embravecido, enfurecido, con riesgo, todos habían perdido la esperanza de sobrevivir a ese tiempo tan terrible en el mar. Dice Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea que Dios le hace estas dos promesas, propósito del Señor, porque Dios promete conforme también a su propósito, y le dice: mira, tú vas a testificar de mí en Roma. Y no tan solo eso, sino que vas a testificar delante de César. ¿Saben quién era César? Ese nene de pecho que nosotros conocemos como Nerón. Bueno, Pablo testificó ante Nerón en su momento. Bueno, vamos a ver un poco, quisiera explicar un poco el desarrollo de estos 16 versículos rápidamente, porque hay otras cosas que vamos a ir sacando también de este texto que son muy importantes para nosotros. Bueno, ellos llegaron a la isla de Malta, eso desde el verso 1 al 6, llegan a Malta, después de haber encallado el barco, ellos no sabían dónde estaban. Los marineros tenían como la sensación de que estaban cerca de tierra, pero el barco, allí en algunos lugares está la bahía, pero un poco más lejos de la bahía hay un banco de arena. No se ve visual, no se ve desde afuera, desde arriba, pero hay un montículo que es como, pareciera que es como un cordón. Entonces el barco, si no, ellos no conocen las bahías, lo más seguro es que encallen ahí. Eso fue lo que pasó, encalló, pero el bar estaba embravecido y empieza a dar todos esos tumbos hasta que ellos finalmente tienen que, algunos a nado, otros en algunas partes flotantes del barco que se habían despedazado, llegan a la orilla. Y llegan, y después, una vez que están en la isla, saben que es la isla de Malta. La isla Malta, el nombre fenicio. Es una isla que fue habitada principalmente por fenicios. El nombre original es Melita y significa refugio. Qué nombre tan apropiado, ¿no? Después de haber estado ese tiempo, no sé si podemos de alguna manera ponernos en los zapatos de Pablo en ese tiempo, en esos 14, 15 días en esa nave. Por fin llegan. Había frío, ya había comenzado el invierno, estaba lloviendo y bueno, son bien recibidos, ¿no? Estas personas aquí eran consideradas, estos no eran griegos, eran considerados bárbaros. Sin embargo, estos bárbaros fenicios, de origen fenicio, los recibieron con esplendidez, los acobijaron, estuvieron allí y fueron atendidos por los naturales de la isla. Y Lucas menciona allí algo bien particular, que a veces no lo pasamos por encima, ¿no? Pablo había sido un hombre bien útil en el barco. Cuando nosotros analizamos, la vez pasada vimos cómo Pablo, en medio de la desesperanza, en medio de ese terrible, yo trato de imaginarme ese momento en el barco. O sea, ese barco daba tumbos por todos lados y me imagino que estaba anegándose.
la gente desesperada, no habían comido. Imagínense eso, traten de imaginar ese momento. Pero Pablo, es algo que tenemos que notar, estaba siendo útil en ese tiempo. Él sabía, tenía estas promesas y él sabía que Dios iba a cumplir esas promesas. Siendo útil en el barco, Lucas sigue reportando que es útil también en tierra. Y bueno, está el fuego prendido, pero se sabe que el fuego se va a apagar, entonces él estaba, bueno, vamos a recoger otras ramas y vamos a mantener ese fuego caliente, ese fuego encendido. Entonces es como un tic ahí humorístico de Lucas, decir, bueno, esperaban que se hinchase y después dicen, no, cambian tan rápido de parecer que de un momento a otro, no, ya no es un homicida, ahora es un Dios. Entonces hacen como, qué rápido cambian la gente de parecer con la... Pero fíjense que en esto, a Pablo se le prendió lo agarró una serpiente. Y los nativos decían se iba a morir. Posiblemente estamos entendiendo que es una serpiente ponzoñosa. Bueno, pero el Señor también dice en Marcos 16, 17 y 18, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando hay, no me quiero adelantar a algo que quiero decir un poco más adelante, pero Pablo tenía en su mente, a pesar del momento, del tiempo de cansancio, posiblemente no habían dormido, no habían comido bien, es un hombre útil, un hombre que está siendo siempre, prestándose a ser útil. No se quejó por el frío, sino que se mantuvo allí. Más adelante se entera de que este Publio era un oficial romano destacado allí en Malta. Lo atiende y se entera de que el padre de Publio está enfermo de fiebre, de disentería, va y lo sana. Y después cuando en la isla se enteran, todos van a donde él para ser sanados también. Y ellos pasaron allí 3 meses invernando, porque los mares ya en esa época para la navegación era imposible, estaba cerrada para la navegación y todos los barcos a donde podían llegaban y ahí anclaban para invernar, no podían ir a navegación. Y yo digo, aunque Lucas no lo menciona, estoy seguro que Pablo no peló esa oportunidad para predicar el Evangelio y para hablarle a todas estas personas de la salvación que es en Cristo Jesús. Bueno, Lucas reporta que fueron bien atendidos, que cuando salieron fueron muy bien atendidos, incluso le dieron de regalos, provisiones, agradecidos con el servicio de ese prisionero llamado Pablo. Después, mis hermanos, después que pasan estos 3 meses, se calcula más o menos que en los primeros días de febrero, posiblemente un tal día como hoy, pudieron ellos con un viento del sur zarpar hacia el norte, y de la isla de Malta está justo al sur de la isla de Sicilia, que es esa isla que está pegadita de Italia, abajo en el sur, pegadita de la bota, se imagina la bota, y entre Sicilia y la península de Italia está ese estrecho, que es el estrecho de Mesina, y por ahí pasaron ellos después de pasar 3 días, porque los vientos todavía, ya en esa fecha todavía no eran buenos vientos para la navegación, pero ellos estaban costeando, estaban seguros porque iban costeando. Y después llegan a Puteoli. Puteoli es la misma bahía, está en la bahía de Nápoles, para que tengamos una idea como gráfica hasta donde llegaron. Y una vez en Puteoli ellos tienen que desembarcar allí. Ese era un barco que transportaba, había una flota de barcos que transportaban cereales de Egipto constantemente. Ese era un barco de ese tipo.
que después tenía que seguir un poco más al norte, pero los pasajeros tenían que quedarse allí. Pasaron 7 días allí en Puteoli y habían hermanos, había una iglesia allí en esa región y son recibidos por ellos. Posiblemente el oficial que estaba allí, el centurión, tenía asuntos oficiales que atender en ese tiempo y después continuar a pie desde Puteoli hasta Roma. Ellos tenían que en algún sitio tomar la vía Apia, que era esa gran carretera muy famosa al sur de Italia, esa vía que conducía hasta Roma, y ahí la sorpresa de Pablo es que no solamente que encuentra hermanos en Puteoli, sino que cuando no ha llegado todavía a Roma y ya hay un grupo de hermanos que han recorrido más de 50 kilómetros para recibirlo en el camino. Yo puedo imaginarme la cara de Pablo, porque Lucas dice que cobró aliento. Después de más de 2 años, porque estuvo 2 años preso en Cesarea, todo lo que pasó en este viaje, más esos 3 meses en la isla, y después por fin llega, no ha llegado a Roma, pero ya por fin ve a los hermanos romanos. Eso que tanto él quería conocer, eso que tanto él quería llevar ese evangelio. Y me imagino cuando recibimos cosas como esta, que también cobramos ánimo. Belki, cobramos ánimo cuando vemos que el Señor está respondiendo. Quizás hay muchas dificultades en el camino y Dios sabe por qué hay dificultades en el camino. Y ciertamente, como Dios había prometido, Pablo llega a Roma. Y aquí vamos a ir viendo algunos principios, algunas conclusiones. Pablo llega a Roma tal como el Señor se lo había prometido, pero hay una condición que Pablo no se esperaba, o no sé, por lo menos al principio no se esperaba. Llegó como preso. Un hombre como Pablo. Si nosotros echamos un poquito atrás y vemos quién era Pablo y cómo fue su vida, un hombre, por supuesto que no podemos decir que cayó en el activismo, sino que era un hombre que estaba comprometido con ese ministerio, de tal manera que llenó toda Asia y todo lo que es Macedonia del Evangelio de Jesucristo de una manera increíble. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traducir la providencia de Dios de esa forma? Porque Dios deja a un hombre tan valioso como Pablo preso. ¿No se han preguntado eso? Bueno, hay varias cosas que podemos decir. Primero, una de las cosas que posiblemente veamos más en lo que resta del capítulo 28 es que el Señor, a través de ese momento, de ese tiempo preso, Él amplió su testimonio. Él pudo, en esos 2 años que estuvo bajo custodia, predicar el Evangelio constantemente, de una manera a toda una cantidad un flujo de visitantes que constantemente estaban visitándolo. Pudo presentar el Evangelio ante César, ante el emperador romano. Por otra parte, también en esos 2 años su testimonio fue enriquecido. Muchas veces, y digo esto porque en su tiempo preso, él escribió 4 cartas. De esas 4 cartas, bueno, las 4 fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y también Filemón. Pero de esas 3 primeras, es un hombre que trata de los temas más importantes del Evangelio. Es como si él se hubiese podido adaptar a esa condición de estar preso y convertir esa condición en una ocasión para ser productivo en el reino de Dios. Esas cartas son maravillosas. La carta de Efesios, una profunda reflexión sobre la grandeza del misterio de Cristo.
y la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos. En Filipenses dice, hay una frase que conocemos, dice: haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Esa frase que repetimos mucho: por nada estéis afanosos. Una de las cosas por las que solemos nosotros contradecir esta palabra: por siempre estamos afanosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son cosas que él escribió estando preso, pero cuando analizamos esas cartas vemos una riqueza particular, una riqueza extraordinaria. Y también otra de las cosas que podemos decir, bueno, una de las cosas que me gusta también de Colosenses, y se lo quiero leer directamente, en Colosenses capítulo 2, dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Son cosas que salieron de la prisión. Muchas veces nosotros pensamos que cuando las cosas no se dan, entonces porque, bueno, Dios no está conmigo, o qué cosa estoy pensando, porque Dios no tiene control de esto. Dios no tiene control. Otra de las cosas que podemos decir acerca de ese tiempo es que su ministerio fue autenticado por sus sufrimientos. Amén. Hay una cita de uno de los comentaristas que me gustó y dice: nada demuestra la sinceridad de nuestras creencias como nuestra disposición a sufrir por ellas. Amén. ¿Estamos dispuestos a sufrir por nuestras creencias? Amén. El Señor decía: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. Los sufrimientos de Pablo fueron esa causa gentil. Él se había hecho uno con la causa gentil. Él amaba profundamente a su pueblo Israel, lo amaba profundamente. Pero todos los ataques, todas las amenazas vinieron de su pueblo. Pero estaba claro en cuál era el propósito de su vida y se entregó a eso por entero. Dicen que pagó caro la lealtad a la libertad y a la universalidad del Evangelio, pero no le importó. No le importó pagar ese precio. Y yo les pregunto, mis hermanos, hoy en la mañana vamos nosotros a hacer un ejercicio en este momento. ¿Qué nos tiene que decir el apóstol Pablo a nosotros hoy? ¿Y qué nos tiene que decir hombres como Nehemías, por ejemplo? No sé si todos conocen la historia de Nehemías, pero para mí Nehemías es un hombre que debería cambiarle el nombre, para la redundancia, y ponerle el contra todo, algo así. Una persona que recibió su llamado, hermano, y fue como decimos nosotros, por la calle del medio, y nada lo hizo ir ni a izquierda ni a derecha, sino que cumplió lo que el Señor le había mandado, que era reconstruir los muros de Jerusalén, y los reconstruyó. Con amenazas de todo el mundo, amenazas de los de afuera, amenazas de los de adentro. Pero él hizo. ¿Qué nos puede decir personas como Martin Luther King, lo que vimos al principio? Yo veo muchas veces
usamos personajes bíblicos, héroes bíblicos, para explicar realidades, y eso es válido porque es la palabra de Dios. Pero también me gusta traer héroes contemporáneos que, a pesar de que su vida estaba siendo amenazada todo el tiempo, él y su familia, él siguió haciendo lo que el Señor le había llamado a hacer. Una de las cosas que nos pueden decir es que conocían a Dios. ¿Conocemos a Dios? Si conocemos a Dios, entonces nos tenemos que identificar con su propósito. Nos tenemos que identificar con Él. O sea, si yo conozco a Dios, hay algo inherente al conocer a Dios, y es que yo tengo que ser o buscar de ser como Él es. O sea, si Él es santo, algo inherente a mi cristianismo, a mi fe en el Señor, cuando yo digo yo creo en Dios, yo lo conozco, algo inherente es que yo viva una vida de santidad. Eso es, no hay otro. O sea, yo no puedo andar en pecado y decir que conozco a Dios. Eso es mentira. Si conocemos a Dios, sabemos que Él está siempre conmigo. Lo que fortaleció a Martin Luther King en ese momento que escucha la voz de Dios, es que Dios le dice: yo estoy contigo, yo nunca te voy a dejar. Pero él estaba haciendo la obra del Señor. Él no estaba parrandeando por allí, él estaba alineado con el plan del Señor. Como dice una frase en inglés, He made himself available. Él se hizo disponible para nosotros. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo para darnos entrada a su presencia. Él está con nosotros. Si yo me mantengo en su voluntad, Él nunca me va a dejar. Y aun cuando yo fuere infiel, Él siempre es fiel. Porque Él nunca puede ser infiel. Es imposible que Él sea infiel. Otra de las cosas que nos puede decir estos hombres, muchos hombres y mujeres, es que ellos fueron llamados. Dios no trabaja con voluntarios. Él trabaja con llamados. Él llama. El Señor llama. Él llama. Hay un llamado. Es triste cuando el Señor dice, el Señor Jesús dice, muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Pero ¿por qué son pocos los escogidos? ¿Por qué son pocos los escogidos? ¿Porque no creen en el llamado? ¿Porque no creen en el que llama? Vamos a hacer esta reflexión en esta mañana. Eran hombres débiles. Me gusta ese video, no sé cuántas veces lo he visto, y siempre me impacta, porque se presenta allí como un hombre común y corriente. No es un extraterrestre, es un hombre como tú y como yo. Con debilidad tenía temor. ¿Quién no va a tener temor cuando a las 12 de la noche recibe una llamada y le dice: mira, negro, te voy a matar si no te sales de aquí en 3 días y voy a explotar tu casa? ¿A quién acude él? ¿A su papá, a su mamá? Él acude a quien lo llama. Y el que lo llama le diga: yo voy a revivir tu espíritu, te voy a dar fortaleza, yo estoy contigo, ve adelante, defiende la verdad, defiende la justicia, defiende la libertad. Para eso te he llamado. ¿Para qué fuimos llamados nosotros? No necesariamente tenemos que ser llamados para una gran empresa. A veces los llamados son en mi propia casa, en mi propia comunidad, qué sé yo. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios.
Él es el que llama. Tenemos que estar seguros si somos llamados o no. ¿Y a qué somos llamados? ¿A qué fui llamado? Y la otra cosa es que ellos aceptaron ese llamado. Por eso es que hay muchos que no se cuentan allí, porque no aceptan el llamado de Dios. Dios quiere trabajar con nosotros, pero Él es un caballero. Dios no obliga a nadie. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de ustedes, hermanos, con cada uno de nosotros. Otra de las cosas que, y ya con esto voy finalizando, dice que otra de las cosas que podemos aprender de ellos es que obedecieron a su voluntad. Obedecieron. No se trata de que yo voy a hacer algo para Dios. Yo no voy a hacer nada para Dios. No se trata de yo hacer algo para Dios. No se trata de eso. Se trata de que Él haga algo a través de nosotros. Que mi compromiso, mi relación con el Señor sea de tal manera que Él es el que está obrando en mí. Que es Él el que está haciendo las cosas. La gloria y la honra es para Él, únicamente es para Él. Hermanos, no sabemos, a veces no sabemos evaluar, sopesar el privilegio que nosotros tenemos de haber sido llamados primeramente para ser salvos. A veces nos planteamos en nuestra cosmovisión la vida terrenal. Pero ustedes se han puesto a pensar que Dios va a reinar 1000 años en la tierra y Él va a ser el gobernante de toda la tierra. ¿No se han puesto a pensar cómo yo voy a estar incluido en ese plan del Señor? O me mantengo en mi cosmovisión únicamente a mi vida terrenal y después más nada. Y después voy a la presencia del Señor. ¿A qué? Veamos más allá. Dios tiene planes más allá de eso. Son sus sueños, mis hermanos. Pero también algo que podemos ver, que podemos aprender del apóstol Pablo, bueno, 1000 cosas, de tantos testigos de él, es que hay un premio, hay un galardón. Dios sabe premiar. Yo recuerdo hace un tiempo fuimos a la isla de Margarita y nos fuimos pensando que íbamos a conseguir allí, bueno, un hotel. Nos fuimos así un poco de aventura, ¿no? Un poco de aventura, no, a ver qué conseguimos. Y fuimos a un hotel y ya nos estamos registrando, había habitación. Y había una persona de los grandes ejecutivos de la empresa, del hotel. Me dice: ¿y tú qué haces aquí? Y yo: no, yo estoy aquí con mi esposa y mi hijo. No había nacido Eugenia todavía. Y no, tú no te vas a quedar aquí, tú te vas a ir al otro hotel, el más grande, porque ahí tienes una suite. Y yo: mira, no, pero ¿por qué? Porque nosotros sabemos pagar con agradecimiento a las personas que nos han servido, que nos han ayudado. Y nosotros fuimos al otro hotel, que era más grande, a una suite. No pagamos ni medio. Pero si mi servicio, yo no estoy cobrando por mi servicio, este es mi trabajo. No. Nosotros sabemos pagar a los que nos han ayudado, a los que nos han servido. Esta es una muestra de nuestra gratitud. Hermano, cuando nosotros trabajamos para Cristo y cuando lo hacemos bien y cuando conocemos a ese Señor tan maravilloso que nos ha salvado, que nos ha extraído de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, y tiene planes para nosotros y tiene una vida eterna en su presencia. Hermano, yo quiero hacer la obra del Señor. Yo quiero
me muestre todos los días su propósito para cumplir ese propósito. Eso quiero. Dale su gloria a Él. Amén. Para finalizar, hermano, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó, y se entregó a sí mismo por mí. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Padre, oh Señor, ¿cómo orar en este momento, Señor? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Cuánto nos cuesta entender tus designios? ¿Cuánto nos cuesta salirnos, Señor, de nuestra cosmovisión terrenal y vivir una vida con un alcance muy pobre, muy poco, cuando hay tanto que tú quieres hacer? Cuando hay tanto que tú quieres a través de glorificarte y a través de nosotros, Señor. Padre, sabemos que no es fácil, pero yo en esta hora, Señor, y en esta hora oramos a ti y te rogamos, Señor, que seas tú poniendo en cada persona la inquietud necesaria para conocerte a ti, para escuchar tu llamado, para obedecer ese llamado, para trabajar en ese llamado y para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Que podamos, Señor, conocerte profundamente. Cada día que podamos conocer algo más de ti. Te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos diste. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor.